Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás? Y feliz Navidad, Enrique Ballester. ¿Qué tal, Javier? Feliz Navidad. Aunque técnicamente ya ha pasado la Navidad, ¿no? El 25 de diciembre, el día en el que antaño yo simulaba que me importaba la NBA, ¿no? Durante un tiempo. Está terminando para nosotros, ya habrá pasado para nuestros oyentes, el Boxing Day, ¿no? Día en el que los niños ingleses salían de la mina, les daban un penique y una manzana y podían hacer algo que no pueden hacer los fines de semana, que es ver un partido de fútbol, ¿no? Y yo también de paso simulaba que me importaba la Premier League, así que bueno, ya para mí ya ha pasado lo mejor de estas fechas tan entrañables, Javier. Para mí no, porque lo mejor es, por ejemplo, preguntas y respuestas que tenemos de los oyentes, y también viene tu recopilación de final de año con mejores tweets, chascarrillos, bromas y juegos de palabras, que es un clásico ya y que no puedes privarnos a tus seguidores de esa tradición, Enrique. Así que lo mejor, como dicen los cursis, está por llegar. Sí, lo mejor está por retuitear, ¿no? Pero sé que terminaré haciéndolo, ¿no? El resumen del año de Twitter, pero este año me da miedo asomarme ahí al abismo porque, por un lado, desde que los faps, ¿no? Lo que marcas como favorito no es público, quizá mi manera de fabear haya cambiado. Ya, sí. Esto puede ocurrir. Y por otro lado, he entrado poco a Twitter este año. He entrado menos. Sí, yo también. No he entrado poco porque he entrado mucho, pero he entrado menos, ¿no? Sí. Que antaño. Entonces, bueno, no quiero decepcionar. No quiero decepcionar. Aunque sean 2 horas solamente o 1 hora de contenido tuyo seleccionado, también como gran prescriptor que eres, otra palabra que los cursis suelen decir. Pero bueno, tenemos hoy preguntas y respuestas, Enrique, que es un gran aperitivo navideño. Y de hecho, Dani Urrutia nos preguntaba ¿qué van a hacer este año los niños ingleses sin partidos de Boxing Day, ¿no? Es un poco lo que acabas de responder tú, ¿no? Es que ha coincidido viernes, ¿no? El Boxing Day y por lo visto la televisión, siempre la televisión estropea todo. Pues la Premier League tiene la obligación de reservar, ¿no? De cumplir con un número determinado de fines de semana, ¿no? Partidos, y como ya ocupan varios la Copa y no sé qué movidas, pues no podían hacer un Boxing Day como Dios manda, ¿no? Entonces increíble. Solo ha habido un partido. No se puede explicar peor, Enrique, pero adelante. ¿Qué van a hacer los niños ingleses? Pues a la mina, ¿no? A picar. ¿No? Otra vez a trabajar de desollinadores, ¿no? Sí, a mirar escaparates desde fuera, ¿no? A sujetar la gorra entre las manos, con las rodillas moradas por el frío, ¿no? Eso hacen los niños ingleses, ¿no? Tengo entendido. Sí, es una pena el Boxing Day, porque qué bonito es despertarse el día 26 y leer alguna historia o sea, cuando ya ha pasado la de la tregua de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que esa también es muy bonita, muy navideña, ¿no? Ese día en el que las tropas, ¿no? Rivales hicieron una tregua navideña para jugar a fútbol, ¿no? Jugaron a fútbol. Sí, empezaron a cantar también Noche de Paz, ¿no? Algo así. A uno y otro lado de trincheras, sí. Muchas leyendas de estas. Sí. Nos falta algo así en clave española, ¿no? No tenemos mucho recuerdo navideño del fútbol. Hubo un intento, unas temporadas, ¿no? Recuerdo, hubo algún partido el día 31, algo así, pero al final vacaciones en Navidad.
Sí. También está bien, ¿no? Que pare un poco esto. Sí, se agradece estos parones. Nos pregunta también Ayam de Homer. ¿Desde cuándo no se veía una cama igual en el Madrid como la que le están haciendo a Xabi Alonso? También otro tema favorito y recurrente, ¿eh? El tema de la cama, hacer la cama. Sí. Pero yo intuyo que el Madrid, si despiden a Xabi Alonso al final, ¿no? Igual ganan un partido no sé a qué equipo decir, porque ha pinchado contra equipos de abajo, ¿no? Pero gana 2 o 3 partidos y va a crecer, ¿no? Este estado de opinión de la cama hasta que llegue un equipo de verdad y vuelvan a perder, ¿no? Que es algo que ocurre con frecuencia en muchos equipos, ¿no? Lo de la cama. No, pero me fascina que la gente crea de verdad que los jugadores se organizan y conspiran de un modo para jugar peor y de alguna manera perjudicar a su entrenador y provocar un despido, ¿no? O la cama es como más involuntaria, que es la magia de la cama, ¿no? Como que los jugadores también no están por la labor, no están motivados, entonces socavan los intereses del equipo de manera casi inconsciente. No sé. ¿Alguna vez investigamos el origen de la expresión? Hacer la cama. No llegamos al fondo de la cuestión. Tenemos que investigar, Enrique. Pues primer propósito de... Primer propósito, apúntatelo en la agenda. Me lo apunto, mira, me lo apunto aquí. Me lo apunto... ¿Quieres alguna pregunta? Que yo también tengo preguntas, ¿eh? También lanza alguna, Enrique, por favor. Mira, tengo, por ejemplo, una que no es exactamente una pregunta, sino una preocupación que nos ha enviado Frank G. Hidalgo, que dice: un equipo con Pachi Puñal, Pichi Alonso, Pacha Espino, Pocho Lavezzi y Pichu Cuellar. Ve y narra. Estas son las preocupaciones que rondan la cabeza de nuestros oyentes, ¿no? Sí, estos son los monstruos que tú has creado, Enrique. Contempla tu creación. Esto es... ¿no? Vamos a llegar a 2026, ¿no? Está el mundo dirigiéndose hacia callejones inexplorados, ¿no? Me pregunta... La inteligencia artificial no puede hacer estas preguntas, Javier. Me pregunta una oyente, Martolomius, me pregunta, que encadena muy bien con esta, me pregunta, peor juego de palabras. Solo eso. Que no sé si se refiere a peor juego de palabras que hayamos dicho aquí, que hay para elegir, o en general, ¿no? Pero yo creo que en nuestro podcast, tú cada semana elevas el listón. O sea, hay un momento en el que parece imposible debatir y va Enrique Ballester y al día siguiente se levanta y dice, pues voy a batir mi propia marca personal. Y creo que las peores son cuando va terminando el programa. Sí. ¿No sientes eso a veces? Que ya... que el otro día me pasó con una, pero no recuerdo cuál. Alguna que yo mismo dije, no, esto no. Pero ya lo había dicho. El otro día estaba escuchando a Nacho Vigalondo que hablaba de los juegos de palabras y tenía razón. Decía que es fascinante que los juegos de palabras realmente son un 50% de vergüenza ajena y un 50% de auténtica fascinación, ¿no? Que ese es el buen juego de palabras, ¿no? El que te produce un poco de vergüenza ajena de haberla soltado o haberla escuchado, pero también alguien que te dice, me gusta. Sí, es verdad que es difícil, ¿no? Es difícil equilibrar el porcentaje, ¿no? Porque es fácil irse que se te vaya la mano un poco. No sé si entra en la categoría juego de palabras, pero nos han enviado un chiste. ¿Nos han enviado un chiste también, Javier? Quizá después del éxito de mi chiste de Estebao, ¿no? Estebao. Mira, por ejemplo, sí, a eso me refiero, sí. Continúa. Nos lo ha enviado Manuel Marsol. Hombre, agárrate que se vienen curvas. No lo ha dibujado todavía. Autor de grandes obras maestras como La Bien Querida, ¿no? Y disfrazado Sammy Kedira de La Bien Querida, ¿no? Y a otros grandes éxitos de... La Bien Querida, Celta de Viggo Mortensen, Last Christmas. Últimamente este es uno de sus últimos hits, Last Christmas, y sale Last Diarra.
Sí. Ahí. Pues este no lo ha dibujado, pero me lo ha enviado esta misma tarde. ¿Eh? Le he amenazado con contarlo en el podcast y no me ha dicho lo contrario, así que interpreto que me ha dado permiso para contarlo. El mejor ilustrador del mundo cuenta estos chistes, ¿vale? Es un chiste con el clásico esquema de se abre el telón, Javier. Se abre el telón y sale Hansi Flick en rueda de prensa diciendo que solo confía en un mediocentro del Barça. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé. Solo en casa do. Solo en casa do. Solo en casa do. Solo en casa. Marc Casado. Solo en casa do. Admito que me ha gustado, ¿eh? Quizá porque soy bastante fan de Solo en Casa 2, entonces, claro. Ya, y de Marsol también ayudará a eso, ¿no? Que, sí, también. Que nos caiga bien Marsol, porque Marsol, hombre, si lo dibujara yo lo veo ahí un poco, ¿no? Con Marc Casado haciendo de Kevin. Sí. ¿No? Ahí un poco. Y además es muy navideña la película, ¿no? Eso sí. también ayuda al contexto, sí. Solo en Casado. Nos pregunta Suárez. Nos pregunta, ¿sería correcto ponerle un 10 al 10? ¿Hay algún otro número mejor para ser un 10? Pues yo aquí se lo puedo rebatir. Y de hecho, es que casualmente, antes de ayer, vi en Instagram uno de estos reels de un chico que tenía toda la razón y además me fue, de alguna manera, leyendo la mente mientras iba haciendo el vídeo, porque él decía el top 10 de los primeros 10 números. Entonces iba colocándolos por su orden de preferencia y pues tenía mucha gracia, ¿no? Y es verdad que el 10 lo ponía en el número 6 o 7 y decía, está sobrevalorado, el 10 no está demasiado bien visto, el 10 es un poco repelente. Realmente, además, el 10 es peor que los otros números porque necesita de 2 dígitos, ¿no? Hay otros números que son claramente mejores. Hablaba del número 3, ¿no? El número 3 estaba muy arriba. El número, o sea, por toda la simbología que tiene. ¿Quién ganaba? Ganaba, y ahí estaba de acuerdo, pero desde el principio. Ganaba el número 7, porque decía las 7 maravillas del mundo, los 7 pecados capitales, los 7 enanitos, 7 es un 7 siempre era satisfactorio cuando te daba con una nota. El 7 era es bonito el número, tiene este bigotito, ¿no? También 7... estaba muy arriba. El 8 también estaba muy arriba, porque el 8 si lo tumbas es en infinito. El 8 es muy perfecto, es un lazo, ¿no? Es el 8 también ejercicio de 8. Sí. En una pieza de Baby TV, que muchos padres que me escuchen sabrán de lo que estoy hablando, Charlie y los números, ahí afirman que el 7 es de alto copete, sí, y el 8 es tierno como un bizcocho. Así que el 8 también, al 8 le pongo un 10. Además, ese es el número el número que conquistó a mi hijo para que dejara de llevar el 12 en el fútbol, que es de lo que más feliz que me ha hecho en la vida, que deje el 12. Además, en fútbol, es verdad que el número 10 me ha parecido siempre un pelín un poco obvio, ¿no? Ya sabemos que eres muy bueno, ¿no? No, y me parece además que es como llevar el número 23 en baloncesto también. Dices, no sé, chico, prefiero que me parece tiene más carga simbólica para mí el 8 de Kroos, el 5 de Zidane, otros números así con personalidad, ¿no? El 4 siempre molón del Barça, ¿no? Eso lo dices porque resentido, porque no te dejaban llevar el 10 nunca, de niño. No, de hecho, yo el 8 lo llevaba, tanto era mi número en clase como mi número del equipo de fútbol, y sin que además yo lo pidiera. Y de algún modo el 8 siempre y vivía en Santander en el número 8. Entonces, como que el 8 siempre ha estado muy presente en mi vida y lo llevo con mucha gala. Sí que había niños,
apellido Aznar, tenía 7 apellidos por delante con la letra A. Sí, de hecho Aznar es la última de la A. Claro. Ostras, yo siendo Ballester era el 3 la mayoría de mi vida. El 3, el 6 como máximo, yo creo. Entonces, te puedo decir los que iban delante de mí, además de la alineación: Elena Acevedo, Juan Aguilar, Andrea Lesón, Sonsoles, no me acuerdo su apellido, Diego Antón, Carmen Arias y Manuel Arias. Eso no se acaba nunca, ¿eh? No se olvida nunca esas cosas, ¿no? Tenía a Pepe Agramunt y a Santiago Alhambra y luego iba yo. Que eso, mi amigo Pepe Agramunt, que era el primero de la lista, descubrió, podría decirse, ¿no?, que cuando preguntaba en la lección había una profesora que solo o empezaba por el número 1 o empezaba por el último. Entonces, si empezaba por el último, a él no llegaban, y si empezaba por el número 1, él solo se estudiaba el primer párrafo de la lección, ¿no? Entonces él ya así cumplía. Hasta que un día le dio por preguntar aleatoriamente. Entonces mi amigo entró en pánico y fue cazado. Esto de los números, Javier, has dicho que lo has visto en una story estas de Instagram. O sea, pero en una de esas que sale en YouTube, que sale en Twitter ahora, cuando ves un vídeo, terminas de ver un vídeo y te sale otro. ¿De qué hablas, abuelo? No, quiero decir, en las redes sociales ahora tú acabas de ver un vídeo y ahí no acaba la película. Sí, que es como otro, TikTok, ¿no? O sea, que claro, sí, Twitter ahora es como TikTok, sí. Que eso me da mucha rabia a mí, porque soy un abuelo, como acabas de decir, que ya soy incapaz de encontrar ese segundo vídeo, ¿no?, que quería ver. Y me pasó el otro día con un vídeo de un futbolista para mí misterioso, ¿no?, en un podcast de entrevistas para mí que es una incógnita, porque no he podido recuperar ese vídeo, en el que salía esta persona que por lo visto compartió vestuario con Pedri cuando suben a Pedri al primer equipo de Las Palmas. Y cuenta algo que me parece muy bonito, que te quería contar, Javier, porque bueno, les impacta mucho, ¿no?, que sube, nadie le quitaba la pelota. Era que me parece que es una virtud poco valorada en los centrocampistas, ¿no?, que no pierden balones. Y un día, hablando del chaval que había subido, Pepe Mel, que era el entrenador de Las Palmas, se refirió a Pedri diciendo: este chaval es millonario y aún no lo sabe, ¿no? O sea, que me parece, después de unos días de entrenamiento de Pedri, me parece una manera muy bonita, ¿no?, de explicarlo todo con una promesa. Es que Pepe Mel escribe libros, no sé si lo sabes. Sí, más como de historia, ¿no?, y tal, como un poco tramas. A mí cuando iba con Pepe Agramunt a clase, ¿no?, a lo mejor me vería un profesor y diría, hablando de mí, los primeros días ya, este chaval es idiota, ¿no?, y aún no lo sabe. Aún no lo sabe. No es exactamente lo mismo, pero lo voy a utilizar a partir de ahora. Sí. Eso lo decía Pepe Mel, efectivamente. Yo se había leído a Juan Jiménez del diario AS contarlo. Pues creo que es un compañero que también era joven, que creo que algún año mayor que Pedri, y habla de cómo le impactó cuando Kylian, o uno de estos, cuando llegó. Wow. No, Kylian lo hubiese conocido, no lo sé. Sí. Si alguien lo encuentra, que me lo diga, porque así lo citaré como toca, ¿no, Javier? No sé. Otra pregunta que nos hace Aitor Aguirre. Ordenen estos jugadores con subjetividad y elegancia. Robben, Di María, Bale en su prime. O sea, los tres en su prime, entiendo, ¿no? Robben, Di María o Gareth Bale. Sí. Ostras, es difícil, ¿eh? De hecho, no sé si es Robben, Di María y Bale en su prime, que también sería más difícil, porque sería como admitir, o sea, decir que Bale se lesionaba mucho, porque también Robben. Es dificilísima. Creo que está bien tirada esta pregunta de Aitor Aguirre, pues son 3 zurdos, 3 jugadores, o sea, hay 2 de los 3 que son muy castigados por las lesiones, y es muy difícil de analizarlo por un lado en cuanto a selecciones, ¿no? Porque también Bale consiguió mucho con poco, ¿no?, con Gales, y consiguió cosas muy importantes. Di María, campeón del mundo, siempre un papel importante. Robben, finalista del Mundial. Con clubes también han conseguido ganar todo.
Es muy difícil. Di María más consistente, pero quizá menos Claro. espectacular que los otros, si quieres decirlo, aunque Di María también es que ha sido increíble. Entonces es muy difícil. Los tres casi también te diría que han tenido momentos o ratos imparables, ¿no? De jugadores muy difíciles de defender. Yo diría que quizá los picos de brillantez de Robben y Gareth Bale puedan ser más impactantes, pero la consistencia, como tú has dicho, ¿no? De la carrera de Di María me parece de más mérito. Es probable. Los tres han sido muy importantes en finales de Champions, por ejemplo. 2 de ellos con goles incluidos y Di María casi. 3, ¿no? 3. Ah, no, bueno, sí, claro, Di María no marca en la... El propio Bale. Que lo mete Bale, efectivamente. Pero claro, Di María tiene el Mundial que los otros dos no tienen, también hay que valorar. Y también con gol. Es muy difícil la pregunta, ¿eh? O sea, no... Sí, es muy complicado, depende más de por dónde lo quieras analizar. Y además, los tres jugaron en el Real Madrid con suertes dispares y los tres, digamos, salieron por la puerta de atrás. Un poco, si quieres, Di María menos, porque salió por un dineral al Manchester United, pero los tres casi se enfrentaron un poco con la grada, casi también. No lo sé, es muy, muy difícil. Yo te diría que de estos tres, mi mayor debilidad es Di María, porque como preguntan con subjetividad, a mí es que Di María me parece que es un jugador que yo siempre querría en mi equipo. Y fíjate que a Robben, además, me parecía increíble desde que jugaba en el PSV. Una cosa imparable, ¿no? Y Bale ha tenido estos goles históricos y creo que además es un jugador que tiende a ser muy infravalorado también por su propia culpa, ¿no? Pero Di María quizá es mi favorito de los tres, mi favorito. El Fideo es tu favorito. Robben no sé si entraría en esta propuesta que nos hace L. Moruno, que propone un 11 de calvos. 11 de calvos, no sé si son muchos, 11. No sé si algún grandote puede ser grandote y calvo, ¿no? A la vez. O Nopco, por ejemplo. Sí, hay mucho... Robben estaría en el 11 histórico de calvos, ¿no? Sí. Tardó en asumir, ¿no? Que era calvo, ¿no? Sí, es que yo creo que el buen calvo tarda en asumirlo, ¿no? Que ha habido muchos calvos desde Bobby Charlton, ¿no? Que se ponía esos dos flequillos, se lo ponía como a un lado para la cortinilla, ¿no? Sí. Eso es uno de los argumentos en contra de ser entrenador, ¿no? Que sales y desde la tribuna te ve ahí el cartón detrás, ¿no? Pero calvo grandote hay mucho, ¿eh? Estaba pensando, Roberto Ríos, por ejemplo. Janker se llamaba, delantero del Bayern de Múnich. Sí. Okay. Kohler era calvo también. Ah, no, Kohler el checo, dices, el de la República Checa, ¿no? Sí. Que era muy grandote también. Pero Janker no era calvo, Janker era como un poco medio teñido de rubio también por momentos, ¿sí? ¿no? Pues mi cabeza. O rapado, sí, era como... Sí, era un poco como el guardia de seguridad de la serie esa, como era... ¿Juzgado de guardia se llamaba? ¿Serie? Sí. Hay otros calvos, pues... Sí, Lechkov. Sí, Lechkov, pero no tan grandote. Zidane, por supuesto. Sí, también. Zidane incluso también engrandote valdría, porque Zidane era engañado, o sea, era de tamaño... Gravesen, ¿no? Sí, Gravesen, más calvos ilustres importantes, te diría también Lombardo, ¿no? Mítico Lombardo. Y sabemos si... Viali, por supuesto. Sabemos Leticia. Si Lopelat, ¿no? Iván de la Peña, que su familia, como aquí la gente sabe, que acabo de recordar, te regaló con mucho cariño unas fotos... Sí. Iván de la Peña, que tu padre en un hablar de madridismo moderado.
Te hizo Me obligó a de- tirar a la basura. Pero sabemos si Lopelat, que se rapaba la cabeza, ¿no? Iván de la Peña, Sí. sabemos si sigue haciéndolo o si ya su pelo se rindió, ¿no? Su propio pelo dijo, ¿para qué voy a Sí, estar ¿para qué? creciendo? Sí, ¿no? sí. Si te hago daño a ti, y yo tampoco tengo ningún interés, ¿no? en salir, quizá el pelo ha dicho, yo paso de movidas. No se sabe esto, ¿no? De la Peña. No, hay muchos jugadores que no sabemos hasta qué punto son calvos o no, ¿no? Michael Jordan, ¿no? O sea, no sabemos. Michael Jordan se rapaba y no sabemos hasta qué punto ya Ya. era calvo o no. O un poco como lo de Oriol Romeu, ¿no? Que decía que no, que él se rapaba, pero que no era calvo. Que si quería podía lucir en melena. Pero hay gente así, como Pedri, que su sueño era ser calvo. Sí, Una vez, ¿te acuerdas? volviendo a Pedri, sí. Iniesta, ¿no? Iniesta, por Iniesta, supuesto, es otro claro. calvo. Claro, lo de Pedri era porque gran jugador. Su ídolo era Iniesta, ¿no? Entonces quería ser como él. Luego hay remontadas increíbles, ¿no? Que ahora se ha visto, ¿no? Con Ter Stegen, ¿no? Con, sin ir más lejos, Antonio Conte, ¿no? El entrenador que era calvo casi con melena, como tú dirías. Y luego ahora luce pelazo, ¿no? Sí. Hablando de la NBA, ¿no? Que has comentado, Michael Jordan, nos pasó Antonio un tuit de Pau Gasol. Pau Gasol, leyenda del deporte mundial y español, en el que compartía una foto muy Pau Gasol con el árbol de Navidad, ¿no? Y Pau Gasol preguntaba a su extensa audiencia, preguntaba, en casa ya estamos preparados para Navidad, y un emoji, ¿no? Un emoticono del árbol de Navidad. Sé que algunos sois de montarlo el 1 de diciembre y otros apuráis hasta el 24, pero ¿cuándo es el momento ideal para hacerlo? Y un emoji pensativo, Javier. Pau Gasol, quizá próximo presidente del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Sí. El Nobel de la Paz en el deporte, nos pregunta cuándo es el momento ideal para poner el árbol de Navidad, Javier. Pau Gasol. ¿Es necesario? ¿Es necesario, Pau Gasol, hacer esta pregunta? ¿Necesario? Por dinero no es. No sé muy bien, Javier. Tengo más preguntas. Tengo. Mira, una pregunta interesante, Javier. Vamos a ver qué te parece. Nos la envía Pablo Bobes. Pablo Bobes dice: pregunta para el programa de preguntas y respuestas. Los equipos ahora son de 25 jugadores y juegan 11 y hay 5 cambios. Gracias por explicarnos esta parte del reglamento. Dice, creo que se debería planificar la preparación física buscando picos de forma en cada jugador en fechas diferentes, igual que los equipos ciclistas se reparten Giro, Tour, Vuelta. No veo sentido tener a todos los jugadores a tope todo el tiempo, con lo que conlleva de riesgo de lesiones, jugadores descontentos por poca participación, etc. Se debería gestionar más eficientemente el calendario y la distribución de minutos entre los jugadores. ¿Qué te parece esto? Me parece una pregunta además que es extensible a muchas disciplinas del deporte y es difícil resolverla porque yo creo que él mismo se ha respondido, que luego hay muchos jugadores que no están a favor de la distribución de la carga de minutos y ha pasado en la NBA, ha pasado en fútbol. Entiendo que hay jugadores que no están dispuestos a asumir que no van a estar jugando cuando ellos consideran que han pagado la entrada para verles a ellos. Y eso creo que es intrínseco con la manera de ser del futbolista. De hecho, es que a las pruebas nos remitimos, ¿no? De estos últimos años, por ejemplo, jugadores muy importantes como Cristiano Ronaldo y como Messi, jugadores veteranos, jugadores que o Modric, ¿no? Que son jugadores importantes, jugadores que ya han demostrado todo, que han ganado todo, que saben todo cómo va y se enfadaban. Cuando no jugaban, se enfadaban cuando eran cambiados, ¿no? Y sustituidos. Y eso creo que
si estos grandes tótems del fútbol, que ya no tienen nada que demostrar, se siguen picando, si les cambias, si les quitas, si quieren estar jugando, pues creo que es difícil llevar eso con éxito. Cuando yo creo que es verdad lo que dice este oyente, que tiene bastante sentido, ¿no? Y creo que además es la forma más inteligente probablemente de que no se solapen jugadores estados de forma, a lo mejor que están varios jugadores muy a tope y que luego se caen los tres a la vez, ¿no? Y dices, cuando estaban los tres solo podía poner a uno y ahora no puedo poner a ninguno, ¿no? Ya. Claro, pero tú crees que a lo mejor ahora mismo, ¿no? A Vinicius vas y le dices, bueno, al final de diciembre le dices, mira, no vas a jugar las últimas 2 jornadas de liga, vamos a enlazar esto con el parón navideño, no empezarás el año ni jugarás la Supercopa porque queremos prepararte específicamente para cuando empiecen las eliminatorias de Champions en marzo, cuando sea, ¿no? Porque ahí vas a ser nuestro referente. ¿Eso crees que en el futuro es imposible? No. No, porque además muchos de los jugadores tienen, en muchos casos hay incentivos en el contrato por partidos jugados, por minutos, por goles. Saben que además los contratos con las marcas también van de alguna manera relacionados con la visibilidad que tienen. Y eso es que pues, los jugadores es que yo creo que están programados para no tener esa visión tan a largo plazo, ¿no? Como a veces queremos que tengan, ¿no? O nos convendría que tuvieran desde el lado del aficionado. Yo también pienso lo mismo, ¿eh? Yo no entiendo nunca por qué el jugador que llega en el último mercado de fichaje sin haber hecho una pretemporada de condiciones o que vienen de enlazar con la Copa América, con la Eurocopa, ¿por qué no se le hace la pretemporada a él solo y ya se incorpora al equipo un poco con calma, sin necesidad de estar apurando, de llegar justo a la Supercopa Europa, ya estar toda la temporada con el gancho, ¿no? Yo, pues no lo entiendo. Y esto será, como pasa mucho en el fútbol, que de repente lo empieza a hacer con éxito algún entrenador molón y todos se lo copien en una temporada, ¿no? Pues sí, yo recuerdo, por ejemplo, con el Madrid, sí que, por ejemplo, Del Bosque, Hiddink y estos entrenadores hacían algo parecido a eso, quizá casi de manera involuntaria, ¿no? Pero, por ejemplo, había jugadores, Cambiaso, que jugaba mucho desde el principio del año, de la temporada, desde septiembre hasta diciembre, enero, ya luego se caía, ¿no? Y ya entraban otros jugadores, ¿no? Pero esos 3 meses se le aprovechaba mucho y jugaba bien. O Sabio, ¿no? Y luego también, le costaba más acabar las temporadas. Luego, pero ya empezaba Cambiaso y luego daban el Cambiaso, ¿no? Es decir, bueno, aquí tenemos otro nuevo juego de palabras. Otro ejemplo de cómo sobrepasar el 50% de vergüenza ajena, sí, ¿no? O sea, sí, exacto. Sí, pero yo creo que esto también tendría un inconveniente que se podría convertir en un gran problema si esto lo hace sin avisar y a lo mejor todos estos jugadores de ligas virtuales, de ligas fantasy, entre los que me encuentro, ¿no? Han gastado un dinero en una supuesta estrella de un equipo y luego se enteran, no, es que hasta marzo lo van a reservar, ¿no? Entonces, esto sería otro daño colateral que podría suponer. Pero ya te digo que a mí, si mis jefes en el periódico me dicen, mira, Enrique, ¿cómo es posible que el Castellón vaya a jugar el playoff de ascenso? Tienes que prepararte muy bien, tienes que reservarte, tienes que guardar energías para el mes de junio, ¿no? Para estar perfecto, o sea, no te queremos ver por aquí. Ya vienes en mayo un poco para ir cogiendo la forma y estos 4 meses, ¿no? Te preparas bien. Yo creo que podría aceptar, ¿eh? O sea, no. Sí, no, a ti no te costaría, desde luego, no. Podría una cláusula de, ¿puedo seguir hablando con Javier, por favor? Claro. Y para mantener un poco, ¿no? La forma. Pero yo creo, pero esto, lejos de la exageración, creo que en todo ámbito profesional
se tendría que ajustar esto, de trabajar por objetivos. O sea, yo qué quiero de ti, esto, ¿no? Esta producción, al mes, al año o lo que sea. Tú eres suficiente una persona adulta y sabrás cómo te conviene prepararte Sí, bueno, y yo hacerlo. creo que el trabajo va hacia eso, ¿no? Creo que desde que el teletrabajo también se hace más, se ha estandarizado más, la gente, mira, yo quiero que esto esté hecho de esta manera para esta fecha, distribúyete tú el tiempo, vete a recoger a tus hijos si quieres, vete a hacer esto, vete a tal, y tú te lo gestionas y tú te organizas. Si quieres entrar a las 12 porque eres de tal y quedarte más tarde o quieres, o sea, y la gente confiar un poco en cada uno, ¿no? En que son, como dices tú, personas adultas. Sí, yo creo que va Mucho, hacia... mucho pedimos, me parece. Tenemos doblete de L. Moruno y tengo una pregunta suya también. Yo es que yo tengo... Bueno, dime. ¿Qué regla quitaríais del fútbol y qué regla añadiríais? Que creo que va un poco en relación con esto que acabamos de hablar y por seguir con ese mismo tema de alguna manera. Yo, mira, una regla con que siempre somos muy críticos, ¿no? Con todas las cosas que se van añadiendo al fútbol moderno, ¿no? Pero una regla que me ha parecido que ha pasado un poco de soslayo y me parece bastante acertada y además creo que no entorpece y favorece un poco más el espectáculo es lo de los porteros en los penaltis que no puedan adelantarse y que tengan que estar pisando con un pie la línea. Que al principio parecía un poco marciano eso, pero creo que tiene bastante sentido. Y ahora cuando veo partidos repetidos, antiguos, veo un poco las ciertas... ahora se notan un poco algunas, ¿no? Algunas trampillas de los porteros, sí. Entonces me parece una cosa como bastante fácil de evitar y que se ha hecho y que ahora pues creo que es para los penaltis creo que es más bonito de verlos así y que los iguala a todo el mundo. Sí, bueno, ahora la otra noche vi el informe Plus que le hicieron a Pepe Reina, que lo tenía pendiente, y para algún penalti ahí que dices, esto era legal, y lo mejor es que, claro, lo comparas con los penaltis de Dudek, que también con el Liverpool en la final contra el Milan, y Pepe Reina estaba dentro de la portería. Si lo comparas con eso, hay algunos de la época que es increíble, de que dan 3 pasos hacia adelante, ¿no? Penaltis de Arconada también de esa época. Y al hilo, yo la regla que quitaría del fútbol, creo que la he comentado alguna vez, son las tandas de penaltis. O sea, yo estoy en contra de jibarizar el fútbol, de reducirlo a un concurso de habilidades, ¿no? Absurdo, en mi opinión, y que tanto y tan importante dependa de tan poco, que es para mí tirar un penalti, ¿no? Que es casi una anécdota dentro del océano de posibilidades del fútbol. Se ha normalizado y creo que si empatan el partido, a jugar una prórroga hasta que alguien meta un gol, ¿no? Y si van muriendo futbolistas, haber pensado en el pico de forma que decía nuestro oyente anterior, ¿no? Porque también las prórrogas, ya hemos hablado alguna vez, que llegan a empate a determinado minuto y es el mal menor es llegar a penaltis. Entonces estamos perdiendo grandes prórrogas, en mi opinión. Sí, como de aquella Italia que otra vez volví a ver el gol de Del Piero. Es precioso ese gol, ¿eh? No lo recordaba tan bonito. Y fíjate, el gol de Del Piero a Alemania en la semifinal del 2006 del Mundial, que el pase que le hace Gilardino, o sea, este es el principio, la recuperación de Cannavaro, pase de Gilardino, que es increíble, y cómo la coloca Del Piero. Me parece una obra de arte ese gol. Estaba jugando el otro día al FIFA 26. FIFA 26, este año hay algunos clubs importantes, hay 11 históricos, ¿no? Como equipos históricos con los que puedes jugar, del Real Madrid, del Liverpool, del Bayern de Múnich, de la Liga Española, de la Premier, ¿vale? Y jugué un partido contra mi hijo eligió el equipo histórico del Real Madrid y sale Fabio Cannavaro en el 11 de todos los tiempos del Real Madrid. No sale Cristiano Ronaldo, no sé si es un tema de derechos. Tiene toda la pinta. O qué pasa, ¿no? Porque se han vuelto locos. Pero
Y una cosa muy polémica, a mi parecer, es que Casillas tiene un punto más de nota que Courtois. Esto es algo que Sí. no sé. Claro, estuve a punto de discutir con un videojuego, ¿no? Que ya es una cosa muy, muy triste. Pero y había alguna otra ausencia bastante destacada, ¿eh? Nada. No sé. Sale Cannavaro, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí, no, pues bueno, a mí Cannavaro me parecía un gran... No, pero quiero decir, pues, puedes decir en la historia de Italia, no sé qué, pero del Real Madrid. Claro, realmente. que no, en el Madrid además tuvo es uno de esos jugadores un poco estilo Robben, que cayeron en un momento muy difícil para el Madrid, muy complicado, muy raro, ¿no? En la época de Calderón, ¿no? Es que es eso. En la liga y tal, pero no sé. Ese Madrid que no pasaba de octavos. Claro, ¿no? Y que Cannavaro además estuvo en el Madrid muy fallón en muchos momentos. Creo que tuvo un final de temporada con Capello bueno y demás, pero que no fue ese Cannavaro pick que vimos en la Copa del Mundo, que estuvo increíble. Quizá un pelín sobrevalorado también, ¿eh? Un pelín por el relato y por el momento y por todo, pero... Y por lo que hablábamos de Xabi Alonso, por ser guapo, ¿no? Eso ayuda. Sí, también, claro, ¿no? Que iba con el pelo esa selección de Italia que gana el Mundial y que también salían como en el anuncio de Dolce & Gabbana, todos en calzoncillos, pues tenían ese aura, ¿no? Como dicen ahora, ¿no? De Cannavaro, además, ese Mundial creo que llega a la final o llega hasta no sé dónde sin ninguna tarjeta amarilla, ¿no? Como que era además claro, que estuvo muy perfecto todo, ¿no? Y que Materazzi, fue un pico de ¿no? forma. Sí. Estaba Materazzi al lado. Sí. Pero y me gustaría ver el frío dato, ¿no? El frío dato. Sí. Quizá Spasic tenga mejor Big Data que Cannavaro, pero como quizá no fuera tan atractivo, ¿no? No, la verdad es que no. Sí, son dos buenos ejemplos de dos jugadores que casi podrían parecer calvos, ¿no? En un momento dado, pero que son dos formas diferentes de encanto y de marketing. Hay que hacer un día 11 de jugadores desgarbados. Este me lo apunto. Sí. Un poco Morales, ¿no? Del Levante, ¿no? Estaría ahí también un poco así con un poquito chepa. Sí. Yo una regla que quitaría del fútbol y que añadiría también por lo mismo es lo del que yo pararía el tiempo. Yo jugaría por ejemplo, que no tiene sentido para mí que el tiempo siga corriendo en la pausa de hidratación, ¿no? Me parece absurdo. O estos descuentos ya que están deformados, ¿no? Descuentos de 10 minutos. Me parece que es absurdo que haya un descuento que sea casi como una cuarta parte del tiempo reglamentario, ¿no? Entonces estas cosas para mí siento que se han ido de las manos, ¿no? Las pérdidas de tiempo en el fútbol que me desesperan mucho. En eso sería más de llevarlo más a rajatabla el tiempo. Yo te la compro a medias esta. O sea, yo te lo acepto en parones ajenos al fútbol, se podría decir, ¿no? En la pausa de hidratación, como dices, en las revisiones del videoarbitraje, incluso en los cambios, lo pararía, pero no cada vez que el balón sale de puerta y un saque de banda. No, estoy de acuerdo, sí. Eso, pues bueno, más o menos el árbitro tiene que saber llevarlo, sino que añada, ¿no? Pero sí que es verdad, por ejemplo, una pausa de hidratación, pues se para y ya está, ¿no? Y reanudas el juego en el momento, ¿no? Porque al final te quitan minutos de juego, realmente. Sí. ¿Quiénes creéis que ascienden a primera? Ostras. Yo voy a decir los que creo y los que quiero. Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Castellón. ¿Eso quieres o crees? ¿O ambas cosas? Quiero, creo y sé que van a ser. No, yo espero que esos tres equipos me caen muy bien, me gustan y por distintos motivos espero que suban. No sé si el Racing le va a dar como le pasó un poco el año pasado, que iba líder a estas alturas y luego se vino abajo al final, le costó mucho, se metió en los playoffs, pero ya iba con el gancho, como dicen, como he dicho antes. Espero que este año, que está distribuyendo mejor las cargas, ¿no? Como antes hemos dicho, de minutos, a ver si este año llega más condiciones. Y es que es una categoría tan complicada de predecir.
Para mí el Racing es el máximo favorito, ¿no? Porque tiene la capacidad de marcar goles de muchas formas distintas. O sea, se le caen los goles de los bolsillos, aunque a ver, atentos al mercado invernal. Y luego hay equipos que no subieron a la primera, tipo el Almería, tipo el Cádiz. El Cádiz es muy sólido, o sea, es un equipo que no te dice nada, pero encaja muy pocos goles y aún tiene que recuperar una versión decente de Suso, de uno de mis favoritos. Y son equipos bastante experimentados también, ¿no? Que puede ayudar, no sé. Y obviamente quiero que suba a la Castellón, claro, pero esto no tiene ningún valor. No sé, va a estar muy emocionante la segunda división. El Depor, por supuesto, también. Hay muchos equipos ahí. Quizá algún tapado, ¿no? Que la gente no piensa mucho, tipo el Burgos, a mí me gusta, que es muy sólido también, no sé. Es que hay equipos que son muy diferentes entre sí, también es algo que mola de segunda. Y igual de productivos. Nos pregunta Adri Flash. Un tipo interesante, Adri Flash, que hace contenido, me gusta. Mejor bocadillo para tomar en el estadio. Aquí he de decir que hay una norma que casi siempre se cumple, que es que cuanto más alta es la categoría, peor es el bocadillo. Sin duda. Esto lo puedo decir desde la autoridad que me da haber visto fútbol desde regional preferente, tercera, segunda B, primera federación, primera división, segunda división, Champions, benjamines, alevines, prebenjamines, todo, ¿vale? Que incluso cuando mi equipo bajó a tercera división, se nos ocurrió un proyecto que no llegamos a concretar, ¿no? Una idea de negocio, que era hacer como una guía Michelin de bocadillos y almuerzos en los bares de los equipos de fútbol de tercera división valenciana. Eso es hacer como unas reviews y demás. Y al hilo, yo diré que mi bocadillo favorito es un clásico de la zona, que es blanco y negro, que tiene muy ad hoc para tu equipo. Con alioli, a ser posible. Uf, maravilla. ¿No? Tiene digamos putifarra, longaniza, morcilla, por eso se llama blanquinegre, ¿no? Es los colores. Y es algo que, típico partido de las 12 del mediodía, de tercera división, que llegas al campo, te comes el bocadillo y dices, bueno, aunque pierda, yo esto ya lo llevo en el cuerpo, ¿no? Sí. Esa es mi recomendación. Yo es que estoy muy de acuerdo porque, por ejemplo, lo que dices tú, en el Bernabéu hay unos bocadillos infames, pero infames. Y carísimos, por supuesto, pero además de una calidad ínfima. Y evidentemente, solo cuando me llevo bocadillos, me he llevado un bocadillo muy rico del Koln, que es una cervecería alemana que está detrás de Torre Picasso y tiene un bocadillo de jamón con tomate y un poco de aceite, que es una obra de arte. Lo que sucede con el Bernabéu es que últimamente los partidos son a las 9 de la noche y no me entra el bocadillo a esa hora. Estoy como más... se me cierra el estómago ya. Y no... voy mucho a las 9 de la noche, entonces he perdido un poco lo que tú dices, ese bocadillo de tentempié de mañanero, o a las 8, ¿no? Que te entra mejor, ¿no? Además, ya es pasada tarde. Eso es otro tema, ¿no? De la tensión prepartido, que no te deja comer del todo bien, no disfrutas, ¿no? Y luego quizá de madrugada, cuando vuelves a casa, te comes un camión de alfalfa. De la ansiedad, ¿no? De lo que sea, ¿no? Que sales de la redacción y arramblas el Open Core o lo que sea. Hay una señora delante de mí en el Bernabéu que va a los partidos y debe ir pues tiene ya su grupo de gente ahí y en el que no estoy incluido, evidentemente, la tengo justo delante, y en todos los descansos saca una especie de cajita de unos sándwiches como de miga, que son estos sándwiches como muy argentinos, creo que de la tienda Olsen en Madrid, que hay varios distribuidos por ahí. Son como muy finitos y tienen una pinta increíble y además me parecen como bastante
prácticos, ¿no? En un estadio de fútbol, ¿no? Muy apetecible, te puedes comer varios y entonces van picoteando, van probando distintos sabores y de repente les oigo decir, este está muy rico de no sé qué y yo estoy ahí detrás maldiciéndoles. Sí, como un niño. Sí, exacto, Day, como ¿no? un niño en el Boxing Day, como la niña de la terillera. Debo decir dos cosas. Una, que Las Palmas tiene un equipazo también en segunda división y el Sporting se va a enganchar. Esto un poco contra gafe. Y segunda, que esta temporada en Castalia, en el Sky-Fi Castalia, han añadido a las opciones gastronómicas pizzas de la auténtica pizzería Letrusco, que hemos hablado aquí alguna vez. Mi pizzería favorita en Castellón. Venden porciones de pizza caliente, incluso. Que esto ha elevado un poco el nivel. Sí. ¿no? Es que además que tantos partidos los lunes que tenemos en segunda, los viernes, esas cosas. Y no es tan difícil, además, no es tan difícil hacer algo decente, ¿no? Porque yo a veces me lo he preguntado siempre en el Bernabéu y digo, es que podrían ponerle un poco de gracia y de cariño a esto, ¿no? Y bueno, ahora otro día estaba hablando con un amigo que en el nuevo, que es increíble, ¿no? En el nuevo la nueva pista de baloncesto que se ha hecho el Valencia, ¿no? Que es un pabellón increíble. El Rocha Arena. El Rocha Arena, que es probablemente de los ya mejores canchas de Europa de baloncesto, que tienen un sistema increíble para hacer paella ahí, que tienen como unas paellas ahí que se van, bueno, y que por lo visto es pura tecnología, apunta a eso. Una paella retráctil. ¿no? Sí, pero que es un sistema, en vez de hacer hipogeos, pues han invertido en lo que realmente los aficionados valoran, ¿no? Que sí. Bueno, a lo mejor lo de la cubierta retráctil del Bernabéu influye en que no se pueden cocinar, ¿no? Platos de cuchara seguro, y todo eso, porque quizás se empaña el videomarcador. No lo sé, Javier. Más preguntas. Más preguntas. Espera, que me habías pillado aquí viendo la clasificación de segunda, porque yo sabía que se me olvidaba alguien, ¿no? Y no quería quedar mal. Pues mira, Ucha Uchae nos pregunta por algún buen recuerdo relacionado fútbol y Navidad. Mira, pues parecida a una que nos pregunta, aquí la tengo, lo voy a decir bien, de Mr. Rostes, que nos pregunta ¿qué fichaje del mercado invernal recordáis con más cariño? Están un poco ahí parecidas, unidas, ¿no? Sí, hombre, yo recuerdo fútbol navideño. Iba a comentar una vez, no sé por qué, entre Navidad y Nochevieja, me quedé atrapado en mi pueblo. O sea, mi pueblo es muy pequeño y mis primos que iban a venir no vinieron, ¿no? Entonces yo con 15 años, 14 años, me quedé ahí un poco, no sé qué decir, quizá no había habitante allí en ese pueblo de menos de 80 años, no sé, estaba yo ahí muy solo, ¿no? Encima nevó mucho, no podía salir casi de casa. Y recuerdo que aquella vez sí que la jornada de la Premier, el sábado, no sé cómo caería, vino a rescatarme, a salvarme. Y cuando yo por fin, porque me aburrí muchísimo, eso es algo que ya no, los niños ya no saben aburrirse, y yo me aburrí muchísimo esos días. Y cuando ya por fin iba a ver algo, ¿no? que era el partido de la Premier, vino mi tío Moncho y me dijo, ven conmigo que vamos a cazar. O sea, ven conmigo que vamos a cazar. Hacía mucho frío, me subí a un coche, estuve caminando horas y horas, no pegamos un tiro, o sea, yo no sé cómo funcionaba eso realmente, no sé cómo es cazar, tampoco hubo almuerzo y nada de eso. Y cuando volví a casa, aterido, como un niño en el Boxing Day también, me senté ahí junto a la chimenea y vi cómo terminaba el partido, que no había podido ver, ¿no? Y tuve otros 2 días de aburrimiento hasta que ya llegó la antesala de la Nochevieja y llegó gente con ganas de vivir, ¿no? A mi alrededor. Sí. Eso quizás sea mi cuento navideño del fútbol.
Yo escribí para Libero un artículo que me gustaban los fichajes de invierno, porque para mí es una forma de un poco corregir errores, ¿no? Es una ventana que te da una oportunidad, ¿no? Para recalibrar tus decisiones y para corregir el vuelo, ¿no? Y sí que ha habido fichajes de mi equipo que me han hecho ilusión, ¿no? Pues me acuerdo cuando llegan Higuaín, Marcelo y Gago, ¿no? Y el Madrid de repente cambia, ¿no? Traspasa a Ronaldo Nazario y contra todo pronóstico el Madrid empieza a mejorar, ¿no? Me acuerdo de algún entrenador que llega en Navidad, ¿no? Que no necesariamente es un buen recuerdo, ¿no? Pero que sí que noto como eso, cuando llega también Casano, me acuerdo, con ese abrigo, como con una especie de unas pintas como de rarísimas, gordo. Pero tengo el recuerdo de como de estar leyendo el periódico y ilusionarme con esas negociaciones, con estas incorporaciones, ¿no? Cuando llegan Las y Huntelaar y solo pueden inscribir a uno, ¿no? Y se forma un follón increíble, ¿no? Esas cosas, esas pequeñas anécdotas me dan como vidilla, ¿no? Cuando llegó Cicinho al Madrid, que jugó bastante bien y luego se desintegró un poco sobre la marcha entre lesiones y su propio, que luego confesó que había sido, que era alcohólico cuando estaba jugando en el Madrid y todo esto. No sé, son pequeñas historias que me parecen interesantes. Si Cicinho, ¿no? El del Valladolid, que hablamos el otro día, si hubiese llamado Cicinho, ¿no? En lugar de Cicinho, habría jugado un mundial con Brasil, ¿no? Seguramente. A mí me gusta, de los fichajes de invierno, me gusta cuando coincide, o sea, como coincide todo perfecto, ¿no? El espacio, el tiempo, ¿no? El momento vital de ese jugador y la necesidad del club, del equipo, ¿no? Que eso hace confluir ahí. Quizá a veces es como un enamoramiento breve, solo son 6 meses, ¿no? En verano ya. Es otra historia, pero justo cuando encuentras la pieza que necesitas, es algo que quizá ocurrió. ¿Recuerdas el Barça cuando llega Edgar Davids, ¿no? Sí, ese es súper comentado, sí, muy mitificado probablemente. Sí, un antes y un después con Rijkaard, ¿no? Ahí no llegan a ganar la Liga, pero hacen un final de temporada muy bueno, que es digamos que la inercia, ¿no? Les lleva luego a ganar la Liga siguiente un poco, ¿no? Es el principio de esa racha del Barça de Ronaldinho. Aubameyang, por ejemplo, cuando sí, ¿no? Más reciente. O por ejemplo, por ejemplo, Aimar llega a Valencia en el mercado de invierno y es un jugador de culto de la liga, ¿no? Y ahora es un jugador de estos que yo ahora les ves y parecen de la época actual, ¿no? Que son jugadores que quizá han parecido adelantados a su época, pero por ejemplo también Rakitic en el Sevilla llega, o Dani Alves, o por supuesto, yo qué sé, de repente te aparecía un Ili en el Valencia o Nijate en la Real Sociedad, Flavio Conceição en el Depor. Son jugadores que de repente llegaban, o Cafú en el Zaragoza, que no tuvo un gran éxito, pero de repente le daba como un toque divertido a la competición y era como un poco ilusionante. Sí, eran otros tiempos, ¿no? Palermo en el Villarreal, ¿te acuerdas? Es verdad, Palermo fue de invierno también, ¿no? Y luego pequeños tapados, ¿no? Adriano en el Sevilla también llega y acaba Adriano, que es un jugador que un secundario de lujo de estos, ¿no? Que se fue del fútbol español como llegó, sin hacer mucho ruido, pero tiene 5 ligas, 4 copas, 2 Champions y 2 UEFA. Adriano, en el Sevilla y en el Barça. Sí, sí. El Adriano bueno al final, ¿no? El Adriano ganador, no como el emperador. Pues sí, es una de las incógnitas, ¿no? De las próximas semanas, saber que nunca sabes quién va a ser tu refuerzo de invierno, ¿no? ¿Te acuerdas de Mido en el Celta? Que creo que llega en invierno también y solo juega 8 partidos, pero todo el mundo que era egipcio. Sí. Y todo el mundo tiene como muy buen recuerdo de Mido. Abreu, ¿no? Llegó Abreu también en invierno al Depor. Sí, yo creo también, sí.
Pues, y muchos más, ¿no? Y muchos más. Pero yo sí que Gustavo noto López al Zaragoza. que es verdad que hubo unos años que entró mucho dinero al fútbol español y poco control de gasto, quizá. Y también como que la ventana de invierno era como algo novedoso, ¿no? Realmente. Y ahora es verdad que, por ejemplo, se ficha menos, ¿no? Y como muy específico, ¿no? Como que casi es como un deshonor para una dirección deportiva. Sí. De hecho, el Madrid un poco eso, ¿no? Como que lo considera un parche y efectivamente es como una sensación de estar tirando piedras sobre su propio tejado. No. Pero como en tantas otras cosas, el presidente del Castellón, Pop Bulgaris, en todas las ventanas de invierno siempre hace sus 5 o 6 fichajes. O sea, ¿no? Considera, si tengo la opción de mejorar, ¿no? Sí, La plantilla, claro. ¿por qué la voy a desaprovechar? ¿No? O sea, no. Y fíjate, en el Madrid, yo te escribí en el AS que en el Madrid no solo no la aprovechas, sino que te debilitas, ¿no? Para reforzarte, en vez de reforzarte, te debilitas, porque ha cedido a Endrick, que vale que Endrick no ha jugado mucho hasta ahora, porque empezó lesionado y demás, pero vete a saber qué ocurre de aquí a junio, cómo están la enfermería últimamente del Madrid. Entonces, no solo no te refuerzas, sino que te debilitas un poco. Bueno, Javier, llevamos 1 hora aquí con las preguntas. No, tenemos más, y tengo más. Tú tienes una que me gustaba. Me comentaste antes de una que me hizo gracia, que era, ¿cómo era? Top 3 de dulces navideños, top 3 de regates y top 3 de mundiales, ¿o de qué era? Sí, a ver, ¿qué te lo he enviado? Pablo M. Nos enviaba top 3 regates, top 3 dulces navideños y top 3 mundiales. ¿Empiezas tú? A ver. Yo top 3 regates, quizá. Te digo uno de cada y tú luego me dices uno de cada. Vale, no sé cómo. Lo estoy haciendo no mal. sé cómo. O sea, no sé cómo quieres jugar, pero yo no soy muy del regate efectista, ¿no? Yo soy del regate efectivo, sencillo. O sea, regate Messi, te digo, llevar la pegada, hacer un cambio de ritmo y un cambio de dirección. Ese es mi regate favorito. Luego también el regate Michael Laudrup, ¿no? O Iniesta, la croqueta, ¿no? Que ese era cuando yo jugaba a fútbol, era mi favorito, ¿no? Y luego me gusta también mucho el regate. O sea, igual que a ti te gustan los pases sin tocar el balón, a mí me gusta mucho el regate sin tocar el balón. O sea, alguna finta, aprovechar, eso me encantan esos regates. Sí, a mí me gusta mucho el regate arrinconado. No sé si me explico. El regate arrinconado para mí es de un valor increíble, que es no solamente muchas veces es muy bonito, sino que además consigue el jugador de una situación en la que el balón está casi perdido, está a lo mejor en un córner casi, en la banda pegado, y de la nada consigue con un movimiento aprovechar la jugada y además a veces acabar en gol, ¿no? Eso es lo que parece verdaderamente increíble del regate. Para mí, el regate, lo que dices tú, me parece muy bien a veces hacer un regate en el medio del campo que es bonito, pero creo que lo que es increíble es cuando un balón que no hay nada de lo que esperar de él, acaba siendo una oportunidad de gol o un gol, ¿no? Y en estos ejemplos arrinconados, para mí uno que me encantó desde pequeño, y además lo tengo como es el de Caminero a Nadal, ¿no? Que es un poco finta, como tú dices, y está de espaldas a la portería prácticamente, un balón que casi no tienes nada que hacer, y con una finta tumba a Nadal y consigue dar un pase de gol a Roberto Fresnedoso en un partido importante en el Camp Nou, en el que se juega mucho, ¿no? Sí, hombre, ahí está también el de Butragueño en Cádiz, ¿no? Benzema en el Calderón. Claro, Benzema, Godín, Savic y Jiménez, ese que es increíble también. Más por el momento, ¿no? Que estaba en Madrid un poco contra las cuerdas. Claro, es que la eliminatoria está... Claro, es que es el escenario, además. Ese regate sacado de contexto ya es de admirar, pero es que con las sensaciones del partido del Atlético de Madrid, se había puesto 2-0, el Calderón, bullía, el Madrid no pasaba del medio campo.
y cambia la eliminatoria. Claro, y de la nada consigues a 3 centrales que además de época, claro. Que no eran precisamente ni malos ni blandos, consigues burlarles y es que parecen como de una película, ¿no? Que se chocan entre ellos casi. Y es esa como esa especie de cuerda que hace ahí sobre el alambre. Es increíble. También un poco arrinconado es el de Fernando Redondo en Old Trafford, ¿no? Ese taconazo delante de Berg que le hundió la carrera para siempre, porque ya solo supimos de él en ese regate, esa jugada es tu Imperio Romano. Sí. Ya, no paro. Hablo de ella en el último número de Libero. Pero también, por ejemplo, también hay uno de Ronaldo Nazario con el Barça a Delfí Geli en una Supercopa de España. También que es, creo que es en Montjuic, en un estadio raro. Montjuic con la peineta, no sé muy bien. O la no peineta si puede ser, sí, o la peineta sí. Y le hace la elástica esta y es increíble cómo se la hace y cómo al día siguiente, te lo he contado que alguna vez, me acuerdo de estar en el patio del colegio y de entrar por el patio del colegio e irme a clase y ver a un montón de niños queriendo imitar ese regate, ¿sabes? Que estaban como cada uno ensayándolo, me acuerdo. Entonces, el impacto de ese regate. ¿Y no crees que el caño, ¿no? El caño, la sotana, ha perdido cierto prestigio desde que éramos niños ahora? No sé si que es que o es más difícil verlo porque creo que los defensas ahora, como todo en el fútbol, ¿no? Está más estudiado y han aprendido a perfilarse mejor. O sea, ya no vemos ese típico defensa que entra un poco ahí a cholón, como la vaquilla del Grand Prix, ¿no? Y que es que yo, cuando eras niño, hacías caños por necesidad casi, porque era lo más sencillo, casi a veces, ¿no? Sí. Y también era como, bueno, está hecho un caño, yo ya he cumplido y he hecho el partido y ya lo he salvado, haciendo un caño, ¿no? Y ahora casi se ven los caños a la vuelta, no a la ida. O sea, no sé, ¿me estoy explicando? O sea, cuando viene un defensa de frente casi nunca hay un caño, pero si le amagas, recortas y vuelves a ir, entonces ahí sí tienes posibilidades de que esté mal perfilado y puedas hacer el caño, ¿no? Pero el caño puro ya no se ve casi nunca. Puede ser, sí. También muy impresionante regates que tú antes has mencionado. Messi tiene un par medio arrinconados de estos que lo cuenta muy bien el que lo sufrió en sus carnes, ¿no? Mariano Pernía, que está Messi como parado y de repente de la nada le hace una finta, no sabe, dice en Berría, no sé ni lo que me hizo, y de repente de esa jugada se planta casi delante del portero, ¿no? Con 2 movimientos y con un poco de slalom, ¿no? Increíble. O, pues, por supuesto, la cola de vaca de Romario, ¿no? Mítica. Ya, claro. Pero luego está la cola de vaca. A mí me contó Pedro Alcañiz, exfutbolista, que coincidió con Madger en el Valencia y decía que Madger hacía la cola de vaca con el exterior. Lo que hacía en los entrenamientos, hacía con el exterior. Bueno, no lo sé. No sé. Madger metió un gol increíble de tacón con el Oporto, me acuerdo. Sí, que somos viejos. Luego hay un regate que yo solo he visto en el fútbol amateur, que esto es un poco sección, ¿sabes? Que me pasó una noche. O sea, una noche Juanito Roca me contó un regate que había ideado y intentaba llevar a la práctica, ¿no? Llamado la reverenciña. La reverenciña. No sé si te lo he contado alguna vez, Javier. Si no, da igual, te lo voy a contar. Si no, que no pregunten por regates nuestros oyentes. La reverenciña consistía en que tú encaras a un rival y cuando estás ya a una distancia en la que decidir, ¿no? En la que hacer algo, hincas, ¿no? La rodilla, ¿no? Rápidamente, es un movimiento muy rápido. La rodilla sobre el césped, ¿no? Creando cierta confusión y en la misma dinámica del movimiento te agachas como haciendo una reverencia, ¿no? De ahí el nombre de reverenciña, y te levantas inmediatamente con la pelota controlada, cambias de ritmo y te escapas, ¿no? Y entonces eso es la gravesiña. Bueno, quizá la gravesiña tal cual, vamos, que es un plagio que denunciable ya pillaré a Juanito Roca si la de la gravesiña tal cual, que encaba la rodilla y te la ha colado. Sí, pero es verdad,
Sí. Me ha hecho la de Romario, ¿no? Sí. Como diría Sí. Young Beef, ¿no? O sea, fui a su barrio y me hizo la de Romario. Hace poco también vi un resumen que esto va a colación de uno de mis regates clásicos favoritos. A mí me encanta un buen recorte. El recorte del típico extremo me parece elegantísimo. El que va a veces parece que va a centrar y hace un recorte y la pone con la otra o chuta a veces. Me parece que es muy... Cuando se hace bien es muy bonito. Y hace poco vi un resumen que me salió de la final intercontinental entre Sao Paulo y Barça en Tokio, año 92, que gana el Sao Paulo y hace un recorte Müller a Xavi Ferrer que de verdad es que le parte en dos a Ferrer, se le rompe la cadera al pobre Xavi y es muy bonito ese recorte. Y el recorte sobre recorte. Sí, también eso, es que me parece muy bonito, es el doble recorte, ¿no? El recorte. Sí, es muy de extremo, ¿no? De extremo torero. Sí. Y luego el centro se va a saca de puerta a veces, ¿no? Después de cuando se viene arriba. Sí. No sé si ya después de esto sí que teníamos regates, ¿eh? Para no tener. ¿Top mundiales o top dulces navideños, Javier? Top dulces navideños, te digo, el turrón de dulce yema tostada me parece que es mi elección siempre, que nunca me falla. Y luego iré con dos cosas ya más personales, el tiramisú de Carolina, que lo clava, y las galletas navideñas de mi madre, que son, bueno, es mi Magdalena prustiana. Pues yo podría decir lo mismo, ¿eh? Las galletas navideñas de tu madre, ¿no? Y el Mundial de Estados Unidos 94, eso yo creo que es insuperable. ¿Las galletas de mi madre tú las probaste? No lo sé. Una vez enviaste galletas porque mi hija se rompió el brazo. Es verdad. Eran muy buenas galletas. Sí, por eso son las de mi madre esas. Pues que claro, que mi hija, no sé si un día se volverá a romper el brazo, ¿no? Pues si esto, como el perro de Pavlov, dice, si cada vez que me rompo el brazo salivo, ¿no? Estaban muy buenas, ¿eh? Enhorabuena a tu madre. Pero quiero decir, Mundial de Fútbol, Javier, nunca volveré a cumplir 11 años durante un Mundial, ¿no? Entonces, por razones obvias, Estados Unidos 94 para mí es insuperable. Entonces, sí, también. No. Además, es que Mundial 94 y Mundial 94, ¿sabes? Sería mi top 3. Todos los colores, ¿no? Los colores, las emociones, la aventura de ver partidos por la noche, ¿no? Lo exótico. Los uniformes eran increíbles en esa época también. No estaba Francia, los uniformes, correcto, era como todo nuevo, ¿no? Era todo como un descubrimiento de América y del fútbol para nosotros, también del drama, ¿no? Creo que incluso lo hace un poco más especial, ¿no? Sí, lo de Maradona, lo de Tassotti. El codazo de Tassotti, ¿no? Para lo nosotros, de Escobar. Claro, es que no lo sé. Y sobre todo tener 11 años. Claro, eso ahora estoy poniendo demasiadas ilusiones en el próximo Mundial, ¿no? Porque mi hijo Teo tendrá casi 10 años. Y tengo que decirle, emociónate que hay un mundial, ¿no? El niño va a su bola y yo, emociónate que hay un mundial. Estoy más emocionado yo que él. No sé cuándo se acerque. Esto es mal asunto. Sí, claro, esto va todo de repente con los cromos, con el merchandising, de repente te vas ilusionando. Pero también es verdad más que España llegaba después de no haber clasificado a la Eurocopa y entonces había muchos elementos para que fuera especialmente... Partido con Dinamarca. Claro. Ay, qué viejos somos. Qué viejos somos, ¿eh? Viejos pero elegantes. Elegantes. No ¿Sabes qué tengo aquí, Javier? Quizá para terminar. ¿Qué tienes? Es que he ido al periódico, que hacía unos días que no pasaba por allí, y me estaba esperando junto al teclado de mi ordenador la felicitación navideña de Gorka Larrea. Un clásico, sí. Es un clásico, ¿recuerdas? Hace, no sé si el año pasado, hizo como una especie de cromos, ¿no? Que comentamos en el podcast.
Y si te parece, aquí en directo puedo abrir este sobre, ¿no? Ah, venga, adelante, por favor. Gorka Larrea. Gorka Larrea siempre tiene algún... Sí, desde Donostia, Guipúzcoa ha llegado esto. Vamos a ver. Pero bueno, lo vimos, ¿te acuerdas? Cuando fuimos este verano al Festival Corner, la Real Sociedad Gorka Larrea, la gente lo recordará con su época de futbolista, de la Real, del Levante, de varios equipos. Gafas de Navidad. O sea, es una postal, gafas de Navidad para ver el 2026 con más amor y giro. Y aquí hay una explicación. Hay unas gafas, como su propio nombre indica, unas gafas que estoy aquí abriendo, navideñas, ¿no? Que dice, este pack de gafas navideñas están diseñadas para transformar la negatividad, la apatía y la falta de ilusión en alegría, esperanza y amor. Justo lo que necesito, Javier. Esto es inspiradas en la filosofía estoica y epicuria. Son el tipo de gafas que mejoran gradualmente la calidad de tu vida sin distorsionar la visión de la realidad. ¿Te parece? Su uso prolongado aumenta el optimismo, reduce el sufrimiento y permite mantener el espíritu navideño todo el año. ¿Te parece? Porque me las acabo de poner y ya estoy notando algo en mi interior, Javier. Igual es que no he cenado, es hambre. Igual es hambre. Igual. Pues muchas gracias a Gorka Larrea. Sí. Es que hay más estos días, seguro. Hay más texto, pero claro, no quiero aquí. Esto ya es la parte premium. Que quizá lo aproveche para escribir un artículo, ¿no? Como si fueran ideas mías. Sí. Pero esto es muy interesante, ¿eh? No vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Esto es una gran verdad, ¿eh? La realidad es neutra. Barras de... Sí, de Gorka Larrea. De Gorka Barrea, ¿no? De Larrea, de barras. Gorka Barrea, sí. Este sí que es el 50%. Este es muy buen juego de palabras, Javier, como siempre. Pues que nos perdone los oyentes que no hemos podido leer sus preguntas, que son algunas culpa directa de Enrique, que ya veis cómo se enrolla con algunos temas y preguntas y no avanza. Culpadle a él, por favor. Bueno, quizá en el próximo episodio, cuando yo te cuente la historia de Xabi Alonso, Argentina, mediocentros, ¿no? La historia que está en la revista Libero, pues quizá podamos rescatar alguna pregunta que se ha quedado ahí, ¿no? Pero bueno, muy agradecidos porque hemos tenido muchas preguntas y muy interesantes. Sí. Y siempre nos lo pasamos muy bien con la interacción de nuestros queridos oyentes, salvo de uno que me puso el otro día: ¿por qué Javier insiste en llamar a Naim, el jugador del Zaragoza, Naim, como Naim Tomás, ¿no? Sí, no sé por qué me dio por decir Naim en vez de Naim, que yo creo que a lo mejor me sonaba más profesional y me lo mandó, me lo hizo notar, me lo hizo ver. Yo noté un poco extraño, pero digo, igual se pronuncia así, ¿no? No te hagas ahora como que tú te diste cuenta, por favor, Enrique. No me actúes. Sí. Y claro, yo también dije Romy Schneider como si fuera, ¿no?, pariente de Snyder. Y es lo mismo, ¿no? Realmente... Tú dijiste otro día que me hizo gracia lo de que Rodrigo llevaba más de 1000 días sin marcar un gol. Sí, dije más de 1000. Y eso nadie ha dicho nada, ¿eh? O sea, mira cómo estaría Rodrigo, que a la gente le pareció plausible, ¿no? Sí, le parecía coherente, sí. Bueno, igual plausible tampoco está bien empleado, ¿no? Le parecía verosímil. Pero bueno, después de esta fe de ratas, ¿no? Podemos despedir el episodio especial navideño. No sé cuándo volveremos a hablar, pero Javier, feliz Navidad. Seguro que pronto, Enrique, seguro que pronto. Sí, Navidad, todo esto. Feliz Año Nuevo, por si acaso, no sabemos, ¿no? Próspero Año Nuevo, y si no, te lo volveré a decir, porque son días muy confusos. ¿No te pasa esto que cuando caen las fiestas entre semana y eso vives en un viernes constante, ¿no? Sí. Te altera mucho. De repente el viernes se convierte en lunes, de repente el sábado sientes que te lo mereces, ¿no? Entonces es muy raro. Yo quizá vivía antes, ¿no?, en un viernes constante. Ahora vivo más en un sábado por la mañana constante, ¿no? Es un domingo por la mañana constante. Pero bueno, aquí estaremos atentos a
disfrutando de menos obligaciones futboleras también, hay que decirlo, para volver con más ganas. Un abrazo enorme a ti y a nuestros oyentes, que ya sabes que es lo mejor que tenemos. Un abrazo.